Bueno, voy a poner un poquito más bajo. Bueno, acá estamos, vamos a empezar la reunión de hoy día jueves. Parece un chico, Jorge. Bueno, estamos en la pantalla con Jorge y el teléfono con Pablito. Pabli, ¿me haces un favor? Pablito, haceme un favor, orá vos para que demos inicio a la reunión, ¿dale? ¿Orás, Pabli? Ah, Bueno, sí. decirlo, Señor, que me hable la palabra de verdad, Jesús. Amén. Amén. Amén, Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con la palabrita que hoy Dios me había dado, y si se va uniendo alguno más, lo vamos ingresando y le vamos haciendo ver de lo que estamos hablando. Vamos a Mateo, capítulo 13. El título que tiene acá dice: el propósito de las parábolas. Dice así, del verso 10 en adelante. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, a ustedes, os es dado saber los misterios del reino. A ustedes les es dado conocer, saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no. Yo siempre acá me hago un circulito. Cuando dice porque a ustedes, o a ustedes no, o cuando dice porque a Dios, o entonces Dios, hay algo que nos quiere hacer entender. Fíjense cómo dice: porque a vosotros, a ustedes sí, les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no les es dado. A ellos no. Jesús hablaba para todos, pero había algunos, que eran los que él había elegido, que les decía los misterios del reino de los cielos. Al resto les hablaba por parábolas. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Recuerden cómo enseña Jesús, Juan el Bautista y todos los apóstoles, que el hombre no puede tener nada si no le fuere dado desde el cielo, si no le fuere dado por Dios. Por eso dice: porque al que tiene, más se le dará, pero al que no tiene lo que es la sabiduría del Espíritu Santo, no la del mundo, al que no tiene, aunque lo que crea tener, le será quitado. En aquel día, cuando el Señor venga, esa persona por ahí capaz que creía tener algo del reino de los cielos, algo del Evangelio de Dios, y Dios le va a decir: no te conozco, hacedor de maldad. Por eso, verso 13, les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo, veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Fíjense, para que yo esto también me hago un circulito. ¿Para qué? No vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo, dice Dios, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Acá le está hablando a los apóstoles. No le está hablando a todo el mundo, como te pueden decir en la iglesia: acá nos está hablando a todos nosotros. No, eso es una mentira. Acá le está hablando a los que él, a través del Espíritu Santo, les estaba enseñando. A nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, podríamos estar siguiendo estas enseñanzas como si fuera por parábolas, no entendiendo el trasfondo que tiene todo esto, la magnitud de la sabiduría de Dios que hay atrás de todo esto. Entonces, lo podríamos entender con psicología. Dice: pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos
desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. ¿A quién estaban oyendo? A Jesús, que les estaba enseñando los misterios del reino de los cielos. Al resto, por parábolas. A ellos, la verdad. Pero vos me vas a decir, bueno, pero si acá está explicada la parábola, entonces ya tengo la sabiduría. No. Y ahora vamos a entender por qué no. Vamos al mismo capítulo, primero, capítulo 13, versos 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hey, esto es para que se cumpliese lo que dijo el profeta. Cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas, misterios, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Vamos a Salmos 78. Salmo 78 dice así, verso 1 y 2, dice así: escucha, pueblo mío. ¿A quién le habla? Dios a su pueblo. No le habla a todo el mundo, no le habla a cualquiera, le habla a su pueblo. Y su pueblo, lo que debemos entender es esto: aquel que dice creer en Cristo debe andar como Él anduvo. Entonces, su pueblo va a ser aquel que anda conforme a los mandamientos de Dios. Aquel que sigue estando en la comunión con Dios y con sus hermanos. Aquel que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a uno mismo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Hey, esto es lo que está citando Jesús cuando dice así. ¿Qué dice? Para que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, en parábolas o en proverbios, ¿sí? Abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué no le declaraba a todo el mundo todas las cosas? ¿Por qué solamente a unos pocos? ¿Por qué solamente a los 12 que él escogió? Vamos a ver qué dice en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 6, dice así: no den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Hey, no hablen cosas preciosas. Las perlas son conocimientos preciosos de Dios, sabiduría de Dios y no del mundo. Hey, no hablen a cualquiera esto, porque pueden ser perros o cerdos. Cuando él hablaba de esto eran cosas inmundas, eran pecadores que aborrecían lo bueno, aborrecían la ley de Dios, aborrecían al justo. Entonces, no hables cosas preciosas delante de los hombres, porque te van a aborrecer, porque se van a sentir juzgados por la palabra, así como se sintieron juzgados por la palabra de Cristo. Porque la palabra los juzga. No que los juzgues vos, no que los juzgue yo, porque la verdad, la palabra de santidad de Dios te va a juzgar a vos, me va a juzgar a mí, los va a juzgar a todos. Pero aquel que ande en la luz se va a acercar a la palabra de Dios para que las tinieblas que hay en él o en ella sean quitadas del medio.
Porque la luz de la palabra va a ayudarnos a corregir aquello deficiente en nosotros. Entonces, no den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. No sea, no vaya a ser que las pisoteen, que pisoteen las palabras de que vos le hablaste, y se den vuelta y te despedacen, te quieran matar. Así como hicieron con Cristo, así como hicieron con los profetas, así como hicieron con los apóstoles. La verdad del Evangelio para el mundo es locura. Para el mundo me está juzgando. ¿Cómo me vas a decir que mi forma de actuar me va a llevar al infierno? Porque robé, voy a ir al infierno. Porque maté, voy a ir al infierno. Porque soy lesbiana, voy a ir al infierno. Porque soy travesti, voy a ir al infierno. Porque soy gay, voy a ir al infierno. Porque robo, voy a ir al infierno. Porque ningún pecado es mayor que el otro. ¿Sí? Y no es que te hable un justo. Te está hablando a alguien que tiene los mismos defectos o tal vez peores que vos. O sea, la palabra a todos nos va a enfrentar. Al mentiroso va a ir al infierno. ¿Cómo me vas a decir que voy a ir al infierno por mentir? Sí, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, atrás de todo esto, si nosotros empezáramos a hablar las verdades del Evangelio, a muchos no les van a gustar y te van a aborrecer. Hay muchas personas que creen que son salvas porque dicen que creen en Dios. Si esas personas escuchan nuestra prédica y le decís, bueno, agarrá la primera carta de Juan y usala como una luz delante de tu vida, fíjate si concuerda tu vida con eso, y entonces decí que sos salva. Pero si no concuerda, entonces no sos salvo, no sos salva. Nosotros no decimos que somos salvos, tenemos la esperanza de esta salvación que Cristo prometió. Esa es la esperanza a la cual anhelamos, a la cual nos aferramos, por la cual le pedimos a Dios que envíe el Espíritu Santo, que es la sabiduría de Dios, para que no nos corramos del buen camino, para que el día que lleguemos, que estemos llegando a la puerta, que es la puerta estrecha, no es la puerta ancha, no es tan fácil, como todos dicen, listo, tenés que decir que crees y ya está. No, tenés que llevar una vida verdaderamente de cristiano. Y la vida de cristiano muchas veces es muy dura. Porque vos podés decir, no, no es dura. Sí, que te toque. Que te toquen situaciones con las cuales la gente te hace mucho daño y vos tenés que perdonarlas igual. Tenés que soltarlas, tenés que... ¿no saben lo difícil que es dar lugar a la ira de Dios? A las personas que somos temperamentales, estas cosas nos cuestan muchísimo. Y ahí se nota el verdadero trabajo de Dios. No se piensen que yo siempre tengo la misma templanza. Lucho cada día con esto. Y al igual van a luchar ustedes, como cualquier persona en su debilidad. Porque para mí, yo reconozco mi carácter, es una debilidad. Entonces, Dios me trata muchísimo con esto. A vos tal vez te trate en otro tema, en otra debilidad que vos tengas. Pero sepamos que aquel que dará el pago es Dios en todo. Así que demos lugar a Dios que actúe en todo esto. No le den los santos a los perros, no vaya a ser que los despedace. Yo tenía un profesor de físico-química y dibujo técnico que se llama, pobre, ya lo estaba matando, se llamaba Terraz. Muy inteligente, muy inteligente. Y en el grupo, en la secundaria, obviamente siempre están los vivos del grupo, que se creen vivos pero no son vivos, y cuando el profesor explicaba algo y se burlaban, ¿no? No lo entendían, o él los corregía y no le daban ni 5 de bolilla y se reían, él decía, no le den de comer lechuga al burro, si con cardo se conforma. En el mundo vas a encontrarte con personas que hablan también la palabra de Dios, que dicen que Dios te bendiga, o que dicen que son cristianos, o que dicen que son católicos, en fin, o evangelistas, lo que sean, y se van a jactar de que tienen a Dios por Señor. Pero te vas a dar cuenta, por lo que hablan, porque de la abundancia del corazón podemos saber lo que hablan por la boca,
todo lo que hablamos es lo que tenemos en el corazón. Entonces, te vas a dar cuenta que hay mucha ignorancia en la Escritura, que tal vez ni se sentaron nunca a leer la Biblia. O solamente leen lo que le dice el pastor o el cura que lean, y es algo muy superficial que los lleva solamente para darles esperanza para la vida, psicológicamente. Que ojo, en cuanto a salir adelante, no está mal, no está mal. Pero en cuanto a la salvación, no tiene nada que ver con la palabra. Entonces los escuchás hablar y vos decís, pero qué necio. Y tal vez los quieras corregir, como yo he querido corregir a algunos, dentro de lo que Dios me daba la capacidad para hacerlo, y no vas a poder, y te van a odiar, y te van a odiar. Con el tiempo aprendí que justamente esto, no le den las perlas a los cerdos, no vaya a ser que se den vuelta y los despedacen. No le des lechuga al burro, si con cardo se conforma. ¿Para qué le vas a dar algo al burro que te cuesta dinero? Si lo largas en el campo y come cardo. Y para él es lo mismo. Él está contento. Así lo mismo con aquellos que creen en Dios. El día que el Señor venga, les dirá, estuviste comiendo cardo toda tu vida. El cardo es señal de pecado, ¿sí? Es una analogía de pecado. Por eso, cuando el hombre es sacado del huerto del Edén, le dice que la tierra le producirá cardos. Así cuando Caín mata a Abel, que la tierra ya no le dará su fuerza, sino que le producirá cardos y espinos. Esto significa el pecado. Hay muchas analogías que podríamos mirar de todo esto. Pero bueno, en fin, ¿por qué Jesús no le contaba a todo el mundo la verdad del Evangelio? Porque no podían entender, porque no podían oír. Y esto ya es una predestinación. Porque el hombre, ninguno, ni vos, ni yo, ni los apóstoles, nadie podía llegar a entender todo esto. Por eso, él a los apóstoles les enseñaba la verdad del reino de los cielos. A los apóstoles le declaraba lo que a otros le decía por parábolas. ¿Por qué? Porque eran escogidos de Dios. Vemos en el Evangelio de Juan cómo Juan aclara, cómo deja bien marcado esto. Cuando Jesús dice, tuyos eran y me los diste. A los que del mundo me diste, yo los guardé. Y ninguno se perdió, sino solamente el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, Dios mismo nos da el ejemplo de que, mirá, podés llegar a saber muchísimo, muchísimo del verdadero evangelio, de la palabra de Dios verdadera. No pretendas que la entiendan, porque tienen el corazón engrosado. Porque para que la puedan entender, y es acá donde muchas personas, incluso hermanos o hermanas, se pueden enojar, para que la puedan entender, no necesito explicársela yo. Necesita ser explicada, acompañada del Espíritu Santo, en el que la oye. Por eso dice, cuando habla el apóstol Pablo, que no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada con fe. Para que vos puedas entender la palabra que yo te estoy hablando, tiene que ir acompañada con fe, no de parte mía solamente, sino de parte tuya. Y la fe es un don de Dios. ¿Qué te quiero decir? Si Dios no te da el poder oír lo que yo estoy hablando, el trasfondo de todo esto, no lo vas a poder entender. Solamente van a ser palabras, palabras y más palabras, que hoy van a entrar por acá y dentro de un rato o mañana van a salir por el otro lado. Porque Dios no te dio el oír. Cuando le decimos a las personas, Dios te lo tiene que revelar, no estamos mintiendo, ni estamos peleando a las personas. Sepan esto, ser ignorante no es malo. No es un insulto ser ignorante, ¿sí? Cuando yo le digo, ignoran lo que están hablando. Los apóstoles, cuando empiezan a predicar el Evangelio, el apóstol Pedro, en su primer discurso en el pórtico de Salomón, dice que, mas sabemos que por ignorancia han hecho esto, que se unieron Poncio Pilato y Herodes para matar a Jesús junto con todo el pueblo de Israel.
Mas sabemos que por ignorancia han hecho esto, ignorando la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque no la pueden oír, porque el hombre natural no puede oír la palabra de Dios, porque para él es locura. ¿Cómo Dios va a venir a morir en la cruz? Un Dios que muere en la cruz, decían los romanos, no es Dios. Muchas personas hoy pueden decir, no, por ejemplo, podrían decir, bueno, pero si Dios es Dios, Angelito, ¿cómo andas, Angelito? Está bien, ¿cómo va? Bien, gracias. Acá estoy con Jorge y con Pablo. Hola, Ángel. ¿Cómo va? ¿Se cuenta? ¿Qué decís? Bien. Todo bien, todo bien. Angelito, andate a Mateo capítulo 13. Estamos hablando del propósito de las parábolas. Muy bien, ¿sí? De por qué Jesús hablaba por parábolas al pueblo, más a los apóstoles les decía la verdad. Les estaba diciendo, alguien podría decir con la sabiduría del mundo, pero si Dios es Dios, podría haber hecho que Jesucristo no muriera en la cruz. ¿Sí? Porque si Dios es Dios, podría haberlo hecho. Pero Dios cumplía un propósito por medio de Jesucristo. ¿Sí? Cumplía el propósito de ¿qué? De su justicia, de pagar en él el castigo de nuestra paz, el castigo que tenía que venir sobre nosotros si es que somos escogidos, y así seguimos hasta el final. Entonces, hay un montón de cosas con la sabiduría del mundo que no se van a poder entender. Vamos a leer por qué está dada esta palabra, por ejemplo, en Mateo 7, verso 6, que dice, no le des lo santo a los perros, ni den las perlas a los cerdos, no vaya a hacer que las pisoteen y se den vuelta y los despedacen y los destruyan. Vamos a ver qué dice en Proverbios 9. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos a alguien que es necio, que es soberbio? Estoy hablando en masculino, pero al mismo tiempo es como si estuviera hablando en femenino, ¿sí? Hablo para todo el género humano. Cuando alguien es soberbio y se cree que se las sabe todas, y vos vas con la palabra de Dios verdaderamente y le mostrás algo, fíjate lo que pasa. Proverbios 9 te digo. Del 7 al 12 vamos a leer. Dice así, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Hey, el que corrige al que es soberbio, al que es burlador, al que se lleva el mundo por delante, aquel que va a corregir a una persona que es así, se acarrea afrenta. Hey, vas a corregir al necio y el necio se te va a venir en contra, porque no va a entender la corrección. ¿Qué va a entender? Me estás juzgando. Estás hablando mal de mí. No. Fíjense, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío, al pecador, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Fíjense la diferencia. Alguien que busca la sabiduría de Dios, que busca corregir su vida, corregir sus pasos, ser más sabio, ser más sabia, va a amar si alguien lo corrige. Va a amar si un sabio o una persona sabia, cualquiera sea el sexo, viene y lo corrige. Porque se le va a abrir la cabeza y va a decir, wow, sí, qué bueno esto. Yo cuando veo algunas capacitaciones de mi otro trabajo digo, wow, no lo había visto desde este punto. Pero hay un montón de cosas que todos los días podemos aprender. Y no porque sea que venga de personas mayores que nosotros, ¿sí? Sino porque son cosas que Dios las va a mandar para que las aprendamos. Pero al necio, al que se cree que se las sabe todas, al que no precisa de nadie, al que es impulsivo, así soberbio, a ese no lo reprendas. Mira, es preferible decirle, puede ser,
Puede ser. Tienes razón. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué le vas a dar lechuga al burro si con cardo se conforma? Déjalo que viva así, si es feliz. ¿Sí? Entonces dice, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días. Hey, Dios dice, porque por mí, a través de la sabiduría, ¿sí? La sabiduría es un espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. A los que escucharon la prédica que subí, recibirás poder, hablo de esto. La sabiduría es el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice a los apóstoles, quédense en Jerusalén, ¿sí? Hasta que les envíe el Espíritu Santo. Entonces recibirán poder. Y Él les enseñará todas las cosas. Recibirán poder. ¿Poder para qué? En la prédica lo digo. Yo les hago una pregunta. Los apóstoles, antes de que Jesús ascendiera, antes de que Jesús fuese crucificado, antes de que Jesús le diga todas estas palabras, ¿ellos no tenían poder para sanar enfermos? Sí, Sí. Amén. Entonces, ¿de qué poder le está hablando Jesús? mayores. Está hablando De la de vida la eterna. sabiduría. ¿Sí? Cuando yo vaya al Padre, les enviaré al Espíritu Santo, el Paracleto, y Él les hará saber todas las cosas que les he enseñado. Les recordará todas las cosas que les he enseñado y tomará de lo mío, de lo que yo hable con el Padre, y se los hará saber. Y cuando vayan a hablar, a testificar delante de los hombres, no se preocupen por qué van a hablar o qué van a decir. Porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu Santo a través de ustedes. La sabiduría de Dios a través de ustedes. Ese es el poder. Porque yo puedo predicarle al mundo mentiras y voy a tener un poder engañoso. Es lo que dice el apóstol Pablo. Recibirán un poder engañoso. Pero el poder que convence al mundo de pecado, de verdad y de juicio, es el poder que envía el Espíritu Santo. Aquel que te hace entender los misterios que hay atrás de todo esto de la palabra. Que solamente lo van a escuchar y lo van a entender aquellos que escuchan acompañado de fe. Entonces, aquel que oye la prédica, aquel que oye la reunión, lo que tiene que pedir es esto, en su interior, en su mente, en su corazón: Señor, dame el entendimiento a través del Espíritu Santo. Que no sean solamente palabras que dice Pablo, que no se escapen, que no se vayan. Entonces yo voy a poder entender. Y se va a sanar mi alma, voy a poder oír con los oídos, ver con los ojos, para que mi corazón se convierta y tú lo sanes, Dios lo sane. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Verso 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. ¡Ey! Para tu bien serás sabio. Y si fueres escarnecedor, si fueres necio, pagarás tú solo. El día de la ira serás condenado. Eso quiere decir esta pequeña palabrita. Vamos, ahora sí, a leer las parábolas. Leímos así, dice, Mateo capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros, porque a ustedes, les he dado a conocer los misterios. Digan conmigo misterios. Misterios, exacto, misterios. Si es un misterio, no es algo que lo pueda entender todo el mundo. He ido a hablar con pastores y me decían, pero si las palabras de Jesús se entienden, agarrar la Biblia, la entiende cualquiera. Entonces Jesús es un mentiroso, el apóstol Pablo es un mentiroso, los apóstoles, cualquiera que sean, son unos mentirosos. No, no es para cualquiera. Es para cualquiera lo que ya explicó, pero lo que está oculto, reservado para los hijos de Dios, no lo puede entender cualquiera. No lo pueden entender. Si no, las iglesias del mundo estarían vacías, porque la aborrecerían. Porque la palabra de Dios, el mundo la aborrece.
Esa es la verdad. ¿Ves una iglesia gigante que tiene muchos miembros? Entonces, no dicen la palabra de Dios. La verdad, no la dicen. Que sigan así, ¿eh? No me interesa que lo cambien. El tema es, aquellos que puedan oír, bueno, bien. Pongan en su corazón, pedirle a Dios que les enseñe a través del Espíritu Santo, y ahora van a entender por qué esta iglesia no tiene templo. Esto que ustedes ven acá, donde yo hago las reuniones, no es para que ustedes vengan el día de mañana, ¿sí? Algunos pocos vendrán, aquellos que son verdaderos van a venir, ¿sí? Vamos a estar reunidos en una comunión mayor, pero lo que hacemos ahora es predicarle a todas las personas, a cualquiera que pueda oír, que esa es la verdadera iglesia, que sos vos. El templo donde nos tenemos que congregar es tu cuerpo, es mi cuerpo, es el cuerpo de cada uno, esté donde esté. Yo no necesito tener, ¿cómo decirlo? A ver, un templo de piedra para poder ser una iglesia. Ahora vamos a entender los misterios de todo esto que dice Jesús. Sigo leyendo. Repito el verso 11. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Vuelvo a repetir esto para que se vuelva a entender. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. No podemos recibir nada si no nos fuere dado desde arriba, desde lo alto, desde el cielo, desde Dios. ¿Sí? Si tenemos algo de sabiduría en el Espíritu Santo, no en el mundo, en el Espíritu Santo, es dado por Dios. Tampoco nos jactemos de esto y pequemos de orgulloso, ni de orgullosas, aquellos que sean mujeres que están en la palabra, porque es Dios quien nos da esto. Pero al que no tiene la sabiduría de Dios, ¿sí? Esto para el fin de los tiempos, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hey, vos decías creer en mí, no te conozco, hacedor de maldad. Aún lo que tengas, te será quitado. Anda al fuego eterno. Ahora quiero que entendamos una palabra sola antes de leer el resto de las parábolas. Pero quiero que me digan esto, porque yo la he escuchado predicar muchas veces. Es muy cortita. Capítulo 13 de Mateo, verso 31 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Han escuchado que le han predicado esta palabra? Sí, un momento. Pero no te la explican. Esta palabra también la usaron muchas veces para predicar. Yo la he usado, por ejemplo, para mostrarle lo que es la fe. Cuando Jesús dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, entonces se usa esta parábola. Pero esta parábola, explicada en sí en la parábola, yo la he escuchado que la predicaron. Nunca la prediqué, pero hoy la vamos a predicar. La han predicado, saliendo de la fe, la han predicado como que el reino de los cielos, a ver, la iglesia va a ser enorme, de tal manera que las aves de los cielos van a venir y van a hacer nido. Hey, nuestra iglesia va a ser enorme, ¿sí? Así como cuando enseñamos de la fe, que la fe tiene que ser grande, sí, la fe tiene que ser grande, pero este significado, ¿alguno de ustedes hasta ahora, en este momento, lo puede llegar a entender? Quiero que me lo digan. Repito esta parte. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Te pregunto a vos, Ángel, ¿podés entender qué significa esto de las aves que hacen nidos en sus ramas?
Jorge, Sí, ¿vos podés entender eso? ¿Qué significa que van a venir las aves de los cielos y van a hacer nido en sus ramas? puede referirse al tema de aquellos que se alimentarán de la sabiduría y del reino, pero no. De tal manera quien viene las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. No, prefiero que me lo expliques. Bien, bien. Vamos a leerlo entonces. Ahora vamos a leer, siempre yo les digo, recuerden esto, cuando quieran entender algo, tienen que leer el libro entero. Y si no leen el libro entero, por lo menos empiecen del contexto, donde empezaría el contexto, a lo que están hablando, a lo que se quieren referir, hasta donde termine. Entonces, dentro del contexto, van a poder entender mejor lo que quiso decir el Evangelio, o la palabra que estén leyendo. Dice así, verso 13, volvemos ahí, capítulo 13, verso 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, no es mi pueblo, es este pueblo, ¿sí? Se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan. Y yo los sane, dice Dios. Para eso se engrosaron los oídos, se endureció su corazón, pero bienaventurados vuestros ojos. Ahora le dice a los apóstoles, aquellos que sí pueden oír, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién viene? El malo. El malo. Viene el malo Sí. y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hoy podríamos decir, al venir los problemas de la vida, y todos los que nos dicen también, por ejemplo, uy, ya estás en eso, te lavan la cabeza, o que de acá o que de allá, vas a tropezar porque no tenés raíz. La raíz que nosotros necesitamos buscar es la escritura, es leer la palabra, es leer las promesas de Dios, es estar en comunión los unos con los otros. Eso nos va a dar una buena raíz. Y si somos buena tierra, si somos tierra de Dios, escogidos de Dios, esto va a tener mayor fuerza. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, entre pecados, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¡Ey! Si fuiste sembrado entre engaños, ¿sí? Si fuiste a buscar a Dios por lo que vos necesitabas para tu vida, tal vez te hayan engañado y no oíste el evangelio de verdad, sino solamente algo diluido para atraparte. No te preocupes. El engaño de las riquezas y tu propio corazón pecaminoso va a ser infructuosa la palabra. Por ahí la entendiste, por ahí aprendiste, pero tarde o temprano, todas estas cosas, el afán de esta vida, lo que querés tener, lo que querés hacer, te va a llevar a irte, a escaparte del evangelio. Cada día le vas a prestar menos tiempo a la oración, a la comunión con tus hermanos, a la lectura. Y eso va a hacer que la palabra se haga infructuosa. Capaz que seguís. Hay gente que es predicadora y va a seguir predicando. Capaz que tiene una iglesia, pero va a poner su corazón en las ganancias y la palabra se va a hacer infructuosa. ¿Qué quiere decir? ¿No va a tener frutos? No va a tener frutos espirituales, pero sí va a tener frutos tal vez carnales, que es lo que está buscando. Una iglesia grande, hablar vanidad a las personas, hablar liviandad, curar la herida del pueblo con liviandad, hace una oración, hace 3 Padres Nuestros, 4 Ave María, o hace esto, o hace aquello, no te preocupes, Dios te ama.
Gloria a Dios. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios. Y vos te vas de la iglesia súper bendecido. Saliste de la iglesia y ya te vas a hacer lo mismo de antes. Total, después venís, pedís perdón y ya está lo mismo. Esa es la condenación de los hombres. ¿Sí? Ese es ese pueblo que tiene el corazón endurecido. Que no entienden la corrección para hacerse más sabios y poder corregir su paso. Más, verso 23, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¡Ey! Este es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué dice Dios? No se jacten en su fuerza o en lo inteligentes que son. Jáctense en esto, en comprenderme, en conocerme y entenderme. Eso nos manda Dios, conocer a Dios y entender a Dios. Entonces, nuestros pasos van a ser corregidos porque la luz de Dios va a estar sobre nuestra vida. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 70, hola Mari, a 70 y a 30 por una. Vamos, me leí un mate, chicos. Hola Mari, gracias. Sí, hoy estamos en la reunión, estoy con Angelito, con Jorge y con Pablito. Sí. Vamos, mate. Sí. Este es el que produce y da fruto. A 100, a 60 y a 30 por uno. Sigue con otra palabra, escuchen. Traten de meterse siempre en el contexto. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró? Buena semilla. Amén, buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Traten de ir analizando estas primeras parábolas para poder entender la última, ¿sí? Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Recuerden cómo los apóstoles decían, y el apóstol Juan más que nada habla de esto, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay falsos apóstoles y falsos maestros que decían ser cristianos, pero no eran. Estaban entre nosotros y salieron de nosotros para que se manifieste que no eran de nosotros, eran cizaña. ¿Sí? En la iglesia, aunque haya verdaderos, también pueden haber falsos. Esas son las cizañas. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, hey, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues? ¿De dónde entonces tiene cizaña? Si labramos la tierra, sacamos todas las raíces malas y sembraste trigo, buena semilla. ¿Cómo va a haber cizaña? La respuesta es esta. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Quién lo hizo? ¿Dios mismo? No, un enemigo. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres entonces que vayamos y le arranquemos? Y él les dijo, no, no, esperen, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Porque la cizaña se va como agarrando a la raíz del trigo. ¿Sí? No vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro. ¡Ey! Dejen crecer a los malos con los buenos. Déjenlos crecer. Hasta la siega, hasta que Dios venga. Está queriendo decir, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores. ¿Quién va a decir a los segadores? Dios. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, lo malo, lo pecaminoso, lo perverso, lo falso, lo hipócrita, y atadla en manojos para ser quemada. Pero recoged el trigo en mi granero, dice el Señor. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero, cuando ha crecido, es la mejor de las hortalizas
y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Ya pueden ver lo que significan las aves? Les voy a hacer les voy a dar una ayudita más. Marcos capítulo 4, verso 4 dice así. Quédense ahí en Mateo ustedes, yo se los leo, total es solamente un pedacito que les voy a leer. Marcos capítulo 4 está también la parábola del sembrador. Fíjense cómo dice en Mateo. Dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En Marcos dice así, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esperen que bajo el volumen de Pablito. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? ¿Qué dice ahí? Las aves del cielo. ¿Qué son las aves del cielo? En el otro evangelio dice, ¿cómo dice ahí que tienen ustedes en Mateo? Verso 19. ¿Verso? Léemelo, Mateo Ángel. 13, sí. El 19. Verso 19 del capítulo 13 de Mateo, sí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Gracias. Acá dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Las aves del cielo son los malos, son los perversos. Por eso la palabra, la parábola, dice así. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Así como la cizaña crece junto al trigo, en el reino de los cielos, en el mundo, en la iglesia, en el mundo entero, van a venir las aves de los cielos, se van a aferrar a esto que es la escritura y van a decir, wow, pero con esto yo muevo multitudes. Con esto voy a tener dinero porque mi Dios paga bien. Me acuerdo, me decía el primer pastor en la iglesia que yo fui, de la iglesia Atenas, porque mi Dios paga bien. Sí, tu Dios. ¿Se entiende? La palabra de Dios la pueden predicar muchas personas. Ahora, quien predique la verdad del Evangelio va a estar en ustedes descubrirlo. Va a estar en ustedes pedirle a Dios que les revele por medio del Espíritu Santo dónde está la verdad del Evangelio. ¿Quién es un ave del cielo que me está usando a mí como oveja para alimentarse? ¿Y quién es un verdadero siervo del Señor que salió a sembrar? Fíjense cómo dice, para darle más entendimiento a esto, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, del 18 en adelante, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Presten atención a lo que les voy a decir ahora, porque esto no se los predicaron nunca. Para que entiendan por qué esta iglesia es de esta manera. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A este, que era un escriba, que Jesús puede ver en el corazón de las personas, le dio esta contestación. Pero a otro, dice así, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Hey, Jesús, reconozco que sos Dios. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Esto quería decir, esperá, mi padre está grande, está viejo. Una vez que muera, voy a seguirte. Y Jesús le responde, sígueme. ¿Por qué no le dijo al otro que lo siga? A este le dice, sígueme, y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hey,
que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales. ¿Vos seguime? Al anterior, al escriba, al docto, le dijo, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas. Chicos, si no lo terminamos en 10 minutos y se corta, es un cachito más, pero quiero dejar cerrado bien el entendimiento, cualquier cosa nos volvemos a meter. ¿Sí? Para que se entienda más esto de las zorras, vamos a Lucas 13:32. Para que vean que de lo que está hablando, de que perros, cerdos, zorras, aves de los cielos, lo usaban también para esto, para mostrar a la persona que tenía un Lucas 13:32. Lo usaban para mostrar a las personas que no eran hijos de Dios, que no buscaban con el corazón verdaderamente el reino de los cielos, sino que tenían en su corazón maldad, o eran pecaminosos, o hacían maldad contra los profetas de Dios. Lucas 13:32, en el 31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar, a Jesús. Porque los sumos sacerdotes y los demás le habían dicho, hey, mirá que hay uno que se quiere hacer rey de los judíos. Y Herodes, tetrarca, era el rey de los judíos. ¿Sí? Estaba Poncio Pilatos, que era el gobernador de parte de Roma, que tenía poder sobre Herodes y sobre todo el resto. Pero Herodes, Antipas, era el tetrarca, era el rey de los judíos. Entonces, no, mirá, hey, hay uno que se cree rey de los judíos. Entonces, bueno, vamos a mandar a buscarlo, hay que matarlo a este. Van y le dicen a Jesús, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le contesta y le dice, id, vayan, y díganle a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, y pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué le dijo? Y vayan y díganle a aquella zorra, que dice acá en Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos. En otros lados, en otras palabras, también decía, hey, los reyes tienen palacios y se enseñorean sobre la gente, ustedes no sean así. En muchas palabras, Jesús nos está diciendo, hey, no se hagan templos de piedra. No se piensen que van a tener iglesias lujosas, porque lo que en el mundo te están diciendo, que en una iglesia lujosa es porque hay más presencia de Dios, porque más gente puede entrar, te están mintiendo. Eso es una mentira. Porque la congregación, no, la congregación sos vos, soy yo, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, dice Jesús. ¿Qué más grande que la iglesia en el mundo entero? ¿Por qué no quitan los templos de piedra y dejan que las personas tengan el templo en su corazón nada más? ¿Por qué no se juntan en las plazas, vía internet, así como estamos haciendo? O como sea. ¿Por qué? Porque está la necesidad, la maldad ¿de qué? ¿De qué? De cobrar tributos, de sacarle dinero a la gente. Sí. Hey, las aves de los cielos hacen nido en el Evangelio. Y son más aves que verdaderos hijos de Dios que están predicando la palabra de Dios. ¿Saben por qué la verdad de Dios no va a salir a la luz así tan simple? Porque las personas son quitadas del medio, así como fue quitado y aborrecido Jesús, así como fue quitado cada uno de los apóstoles y fue aborrecido. Ya la iglesia, como la tenemos, desde la iglesia evangélica, desde la iglesia católica, ya es una mentira. Desde el inicio ya es una mentira. Entonces, la verdad del evangelio nunca le fue contada a nadie. Solamente fueron leídos los evangelios. Que eso no significa que sea la verdad que los va a hacer libres. Eso es lo que tenemos que entender. Vamos a 1 de Corintios para que entiendan de que no les hablo con sabiduría del mundo, porque no necesariamente tenemos que ser sabios. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios, capítulo 1, verso 25, dice, hey,
cuando está hablando de todo esto, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues, mirad, hermanos, vuestra vocación. ¡Ey, miren entre ustedes! Decía. Ustedes, que creen en Dios, porque no sois muchos de ustedes sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él, ¿más por quién? ¿Por nosotros? No, no. Más por él, más por Dios mismo. Por eso decía, como enseña el apóstol Pablo, que no les aprovechó oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe. Si ustedes no fueran acompañadas de fe cuando yo les esté predicando, no les va a aprovechar la palabra. ¿Sí? Esa es la verdad. Tiene que ir acompañada de fe. Ustedes tienen que escucharla con el acompañamiento del Espíritu Santo. Es decir, Dios, dame el entendimiento para que lo pueda guardar en mi corazón y pueda tener luz en mí. Y pueda cambiar aquello que tenga que cambiar. Dice, mas por él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Primeramente, sabiduría. Justificación. Somos justificados en Jesucristo. Él pagó por nosotros. Santificación. Él nos santifica por medio de su sangre y su palabra. Y redención. Nos salva de la muerte. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el capítulo 2, dice así, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No entre los que son niños. No entre los que recién empiezan en el Evangelio, o los que hace mucho están en el Evangelio, pero no se dedican a la oración, no se dedican a la lectura, no hay comunión entre hermanos, siempre siguen siendo niños, nunca aprenden. Porque como en cualquier oficio que tengan en la vida, si ustedes no se capacitan, si ustedes no están involucrados en el oficio, siempre van a ser mediocres, siempre van a ser niños en el oficio. Más, si se involucraran, si se capacitaran, entonces van a ser excelentes. Y van a crecer, van a ser maduros en el oficio. Yo hace casi 13 años que estoy en Embragues Carlitos, ¿sí? Casi 13 años. Lo que sé hoy, no lo sabía en los primeros años. Y acorde a lo que sabía, fue creciendo mi sueldo, ¿sí? Pero si yo no me hubiera capacitado en entender, en comprender, en buscarle la vuelta, no porque yo sea más inteligente que el otro, pero hay gente que está conmigo y hay gente que está antes que mí, ¿sí? Que no sabe lo que sé yo. ¿Y eso por qué? ¿Porque soy más inteligente? No, porque me capacité, presté atención, busqué aprender, le busqué la vuelta para ser excelente. Y esa excelencia me ayudó a que mi sueldo también crezca. Y estoy agradecido a Dios por todo esto. ¿Sí? Pero a esto quiero ir. Si nosotros buscamos la excelencia en la palabra de Dios, si buscamos ser excelentes delante de Dios, tratando de corregir cada día nuestros errores, entonces vamos a meditar en su palabra, vamos a crecer en su palabra y vamos a llegar a la medida, la estatura y la plenitud de Cristo, si Dios quiere, si Dios nos da el don para hacerlo, por supuesto. Amén. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Si la hubieran conocido a esta sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, a Jesús. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Dios las preparó para nosotros. Y las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. Chicos, se corta. Quédense con esto, mediten en esto. Dios los guarde. No voy a abrir por 5 minutos más otro Zoom. Mediten en esto último que leí. 1 Corintios capítulo 1 y 2. Mediten en eso. Dios los bendiga, chicos. Estén con su familia y sean de bendición. Los amo.
Cuídense, Bueno, chicos. Pablito, cuídate, bendiciones. Chao, Pablo, gracias. Gracias. Nos vemos, Jorge. Un abrazo, cuídense. Gracias. Buen Igualmente. día.